¿Sabías que Goliat no fue el único gigante en la Biblia? Así es. Goliat tenía hermanos gigantes que aterrorizaban la tierra de Israel. Pero, ¿quiénes eran estos Nefilim? ¿Eran meras leyendas o algo mucho más siniestro? Quédate con nosotros mientras desvelamos la historia no contada de Goliat y sus hermanos. Y revelamos la verdad detrás de los Nefilim, seres poderosos cuya presencia dio forma al mundo antiguo. Para entender a Goliat y sus hermanos, necesitamos regresar a una parte misteriosa y a menudo debatida de la historia bíblica, el origen de los gigantes conocidos como los Nefilim. Estos seres se mencionan por primera vez en Génesis capítulo 6, un capítulo que prepara el escenario para uno de los eventos más dramáticos y destructivos de la Biblia, el Gran Diluvio. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Ellos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis capítulo 6, versículo 4. El término Nefilim se deriva de la palabra hebrea Nefilim, que significa los caídos o gigantes. Según algunas interpretaciones, los Nefilim eran los descendientes de los hijos de Dios, una frase que a menudo se cree que se refiere a los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Esta unión impía llevó al nacimiento de una raza de gigantes descritos como poderosos, violentos y corruptos. La presencia de los Nefilim fue lo suficientemente significativa como para provocar el juicio de Dios. En Génesis, capítulo 6, versículos 5 a 6, explica el estado de la humanidad. En ese tiempo el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón se inclinaban solo al mal continuamente. Y el Señor lamentó haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis capítulo 6, versículos 5 a 6. Los Nefilim no eran solo grandes en estatura, también eran grandes en maldad. Su influencia contribuyó a la expansión de la violencia y la corrupción, llevando a la humanidad al borde de la decadencia moral. Esta creciente maldad, combinada con la rebelión contra el orden natural de Dios, llevó a la decisión de Dios de limpiar la tierra con un diluvio, salvando solo a Noé, su familia y un grupo selecto de animales. Pero incluso después del diluvio, la Biblia indica que los Nefilim reaparecieron. Números capítulo 13, versículos 32 a 33, registra un relato de espías israelitas explorando la tierra de Canaán, donde encontraron gigantes que recordaban a los Nefilim. Toda la gente que vimos allí es de gran estatura. Vimos allí a los Nefilim, los descendientes de Anak vienen de los Nefilim. Parecíamos como langostas a nuestros propios ojos, y así les parecíamos a ellos. En Números capítulo 13, versículos 32 a 33, los gigantes en Canaán, conocidos como los Anasim, eran descendientes de los Nefilim. Esto sugiere que, a pesar de la destrucción del diluvio, el legado de estos gigantes persistió, continuando como una amenaza para el pueblo de Dios. Avanzando en el tiempo hasta la época de David, un joven pastor que un día se convertiría en rey, encontramos a uno de los gigantes más notorios de la Biblia, Goliat de Gat. Con una altura de más de 9 pies, Goliat era un temible guerrero, no solo por su tamaño, sino también por su linaje. Era parte de un clan conocido como los Refaitas, descendientes de los antiguos Nefilim, cuyo legado de terror continuó mucho después del diluvio. Durante la guerra continua entre los israelitas y los filisteos, Goliat no fue el único guerrero gigante de Gat que desafió al pueblo de Dios. Goliat tenía hermanos, también temibles gigantes, que continuaron luchando contra Israel. La Biblia revela más tarde que David y sus hombres se encontraron con estos gigantes en varias batallas, demostrando cada vez que ningún enemigo, sin importar cuán grande o intimidante fuera, podía resistir el poder de Dios. Ahora, adentrémonos en los detalles de Goliat y sus hermanos, su aparición en el campo de batalla y cómo terminaron sus vidas. Nuestra historia comienza en el primer libro de Samuel, capítulo 17, durante un tiempo de intenso conflicto entre los israelitas y los filisteos. El valle de Ela, ubicado a unas 15 millas al suroeste de Jerusalén, se convierte en el campo de batalla. Los dos ejércitos, los israelitas liderados por el rey Saúl y los filisteos, quienes han sido enemigos acérrimos durante mucho tiempo, están posicionados en colinas opuestas, con el valle actuando como una zona de amortiguación entre ellos. Los israelitas, una nación de pastores, agricultores y artesanos, a menudo han luchado contra los filisteos, más avanzados tecnológicamente y conocidos por sus carros de hierro y armamento superior. Los dos ejércitos se miran fijamente, atrapados en un enfrentamiento que se ha prolongado durante días. La tensión es palpable, y el miedo invade los corazones de los israelitas, quienes ven a los filisteos como un enemigo formidable. Día tras día,
Ambos bandos esperan que alguien haga el primer movimiento, pero ningún ejército está dispuesto a arriesgar un asalto a gran escala que podría resultar en pérdidas devastadoras. El Valle de Ela se convierte no solo en un campo de batalla físico, sino también en uno espiritual y psicológico. Los israelitas, liderados por el rey Saúl, están paralizados por el miedo y la incertidumbre. Este tenso enfrentamiento prepara el escenario para un encuentro épico que no solo decidirá el destino de esta batalla, sino que también cambiará el curso de la historia de Israel para siempre. Desde las filas de los filisteos surge Goliat de Gat, un gigante cuya mera presencia infunde terror en los corazones de los israelitas. Goliat no es un guerrero cualquiera, es un campeón experimentado que mide más de 9 pies de altura, un símbolo viviente del terror. Su casco, coraza y armadura de pierna están hechos de pesado bronce y pesan más de 125 libras por sí solos. Lleva una lanza enorme con una punta de hierro que pesa alrededor de 15 libras, y su escudero camina delante de él, aumentando la sensación de invencibilidad. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Versículos 4 a 7. La presencia de Goliat es una burla en sí misma, pero sus palabras hieren más que su armadura. Cada día avanza y lanza su desafío: escojan a un hombre que baje a pelear conmigo. Si es capaz de luchar y matarme, nos convertiremos en sus siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes se convertirán en nuestros siervos y nos servirán. Su voz es como un trueno, reverberando por todo el valle, llegando a los oídos y corazones de los soldados israelitas. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 8 a 9. Durante 40 días, Goliat sale mañana y tarde, lanzando su desafío. Cada vez los israelitas tiemblan, paralizados por el miedo. No es solo la amenaza de daño físico lo que los inquieta, es el tono burlón de Goliat mientras desafía a los ejércitos de Israel y, más provocativamente, a su Dios. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: denme un hombre y luchemos el uno contra el otro. Se burla. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 10. El desafío de Goliat es más que un llamado a la batalla, es un ataque directo contra la fe y la identidad del pueblo de Dios. A pesar de su tamaño, armadura y armamento, el arma más grande de Goliat es el miedo. Su arrogancia no tiene límites, y sus repetidos desafíos han desmoralizado a todo el ejército israelita. Nadie se atreve a enfrentarlo, ni siquiera el rey Saúl, el más alto y experimentado guerrero entre los israelitas. Este gigante filisteo no es solo una amenaza física, encarna el espíritu de desafío contra Dios, preparando el escenario para una confrontación divina como ninguna otra. Mientras la batalla se libra en el Valle de Ela, en Belén la vida continúa como de costumbre. David, el hijo menor de Isaí, pasa sus días en los campos cuidando las ovejas de su familia. Es solo un adolescente, a menudo pasado por alto por sus hermanos mayores y subestimado por otros debido a su edad. Sin embargo, David no es un pastor común. Desconocido para la mayoría, ya ha sido ungido por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel, elegido por Dios mismo por su corazón, no por su apariencia. Primer libro de Samuel. En capítulo 16, versículos 12 a 13. Un día Isaí, el padre de David, lo llama del campo con un pedido inusual. Envía a David al campo de batalla para entregar comida, pan, grano y queso a sus 3 hermanos mayores, que son parte del ejército del rey Saúl. David también tiene la tarea de traer noticias de la batalla, sin saber que este simple encargo es una cita divina que cambiará su vida para siempre. Mientras David atraviesa el campamento, entregando comida a sus hermanos, la atmósfera está cargada de temor. Los soldados susurran nerviosamente, evitando el contacto visual entre ellos. De repente, la potente voz de Goliat rompe el incómodo silencio. Avanza, su armadura resonando, sus ojos llenos de desdén mientras se burla de los israelitas. Las palabras de Goliat están llenas de desprecio, no solo hacia los soldados, sino también hacia su Dios. Goliat los ridiculiza, llamándolos cobardes indignos de su desafío. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: denme un hombre y luchemos el uno contra el otro, ruge. Durante 40 días esta ha sido su rutina, y cada vez los israelitas retroceden aterrados. Pero hoy, algo es diferente hoy. David está escuchando. A diferencia de los soldados experimentados que lo rodean, la reacción de David no es de miedo. Escucha, no con los oídos de un soldado, sino con el corazón de un pastor que reverencia profundamente a Dios. Mientras Goliat se burla de los israelitas y desafía a Dios, la sangre de David comienza a hervir. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente?, exclama David, su voz atravesando los murmullos del campamento. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Para los soldados,
Goliat es un gigante invencible, pero para David es solo otro obstáculo que desafía a Dios. La reacción de David no nace de la arrogancia ni de la bravata, proviene de una fe inquebrantable de que Dios es más grande que cualquier gigante. Mientras otros ven una amenaza, David ve una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. A medida que David continúa haciendo preguntas, su pasión y confianza comienzan a llamar la atención. ¿Por qué permiten que se burle de nuestro Dios? Desafía. Sus palabras atraviesan el miedo que ha paralizado el campamento. El coraje de David es contagioso, no porque sea fuerte, sino porque su fe en Dios es inquebrantable. La indignación de David marca un punto de inflexión. Se niega a dejar que las burlas de Goliat queden sin respuesta, no porque busque gloria, sino porque cree que el honor de Dios está en juego. En un momento donde el miedo domina, la fe de David brilla como un faro, desafiando no solo a Goliat, sino a todo el ejército de Israel a recordar a quién sirven. Es un recordatorio de que el valor no proviene de la ausencia de miedo, sino de la fe en un Dios que es más grande que cualquier gigante. La indignación de David ante las burlas de Goliat no pasa desapercibida. La noticia se extiende rápidamente por el campamento, y pronto David se encuentra ante el rey Saúl. El contraste entre los dos es asombroso. Saúl, una figura imponente en sí misma, vestido con armadura y agobiado por el peso del liderazgo, y David, un joven pastor con una onda, sin armadura y sin miedo. Saúl duda. David es apenas más que un muchacho, y Goliat es un guerrero endurecido por la batalla. Saúl mira a David y solo ve inexperiencia, ingenuidad y juventud. No puedes ir contra este filisteo para luchar con él, eres solo un joven. Y él ha sido un guerrero desde su juventud, dice Saúl, su voz cargada de duda. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Pero David no se desanima. Da un paso adelante, hablando con una confianza que toma a todos por sorpresa. Tu siervo ha estado cuidando las ovejas de su padre, comienza David, relatando su pasado. Le cuenta Saúl sobre las veces en que leones y osos venían a atacar su rebaño, cómo los perseguía, los golpeaba y rescataba a sus ovejas de sus bocas. Cuando se volvía contra mí, lo agarraba por la melena, lo golpeaba y lo mataba, explica David, con los ojos ardiendo de convicción. Las historias de David no son solo relatos de valentía, son testimonios de la fidelidad de Dios. El Señor que me rescató de la garra del león y de la garra del oso me rescatará de la mano de este filisteo. Declara David con valentía. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Su voz es firme, llena de una tranquila seguridad que solo puede venir de experiencias de primera mano de la liberación de Dios. La decisión de Saúl de dejar que David luche es un salto de fe reluctante. Ve algo en David, tal vez un destello de la audacia y la fe que él mismo una vez tuvo. La disposición de David a enfrentarse a Goliat cuando nadie más lo haría, no por gloria personal sino por un deseo de honrar a Dios, es un testimonio de su carácter y su destino. Saúl, ansioso por darle a David todas las ventajas posibles, ordena que se traiga su armadura personal. La armadura es magnífica, hecha de bronce y diseñada para la batalla. El casco, la coraza y la espada de Saúl son símbolos de autoridad real y poder militar. David permanece quieto mientras los escuderos colocan las pesadas piezas sobre su delgado cuerpo. El peso de la armadura presiona a David, y la espada se siente incómoda en su mano. David intenta moverse, pero está claro que esta armadura no está hecha para él. Duda, mirando a Saúl, que observa con preocupación. David no está acostumbrado a llevar armadura, está acostumbrado a la libertad de los campos, a sentir el viento en su rostro y a la agilidad de sus propios movimientos. Por un momento, David se detiene, sopesando las expectativas de quienes lo rodean contra la realidad de lo que mejor conoce. No puedo ir con esto, dice finalmente David, con una voz firme pero respetuosa. No estoy acostumbrado a ellas. Con esas palabras, David comienza a quitarse la armadura, pieza por pieza. El sonido del metal golpeando el suelo resuena en la tienda. Cada sonido es un testimonio del rechazo de David a la sabiduría convencional. Se quita el casco, se desabrocha la coraza y deja la pesada espada. En ese momento, David elige abrazar quien es un pastor, no un soldado. La decisión de David de luchar sin armadura parece una locura para los espectadores, pero para David es la única opción. Elige confiar en lo que Dios le ha dado, su habilidad con la onda,
su aguda vista, sus rápidos reflejos y, lo más importante, su fe. David camina hasta el arroyo y selecciona cuidadosamente 5 piedras lisas colocándolas en su zurrón de pastor. Cada piedra es elegida con un propósito, representando no solo su destreza sino su confianza en la provisión de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. La elección de David es un poderoso recordatorio de que Dios nos equipa con lo que necesitamos, no necesariamente con lo que el mundo considera necesario. Mientras que la armadura de Saúl simboliza la fuerza y la protección humanas, David sabe que la verdadera victoria proviene del Señor. Rechaza la armadura del hombre por la armadura invisible de la fe, confiando en que Dios lo ha preparado de una manera única. Los pasos de David son deliberados y firmes mientras se aproxima al campo de batalla. Goliat, con más de 9 pies de altura, se encuentra en el centro, su armadura resplandeciente y sus armas listas. El gigante sonríe con desdén al ver a David. Su expresión se tuerce en una de desprecio e incredulidad. La voz de Goliat retumba por todo el valle llena de burla y desdén. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Ruge. Sus ojos se entrecierran mientras evalúa al joven pastor frente a él. Primer libro de Samuel. En capítulo 17, versículo 43. Para Goliat, David es un insulto, un oponente indigno. Pero David no se desanima. Permanece firme, sujetando su honda, sus ojos fijos en el gigante frente a él. En este momento, el coraje de David no se tambalea por las burlas ni por el imponente tamaño de su enemigo. En cambio, responde con palabras que reflejan su profunda fe y su inquebrantable confianza en el poder de Dios. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. La declaración de David no es solo un desafío, es una proclamación de la autoridad de Dios. Continúa: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales salvajes. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Las palabras de David resuenan como un grito de batalla, no basadas en la arrogancia, sino en la absoluta certeza de la liberación de Dios. Con un movimiento rápido, David toma una piedra de su bolsa, la lanza con su honda y golpea a Goliat. La piedra impacta a Goliat en la frente, hundiéndose profundamente, y el gigante cae de bruces al suelo. Goliat cae, no solo derribado por una piedra, sino abatido por la mano de Dios. El campo de batalla queda momentáneamente en silencio, atónito por la vista de lo imposible. Los filisteos, antes envalentonados por su campeón, ahora permanecen en shock y horror, mientras los israelitas estallan en vítores. Su miedo se convierte en triunfo. David corre hacia adelante, toma la masiva espada de Goliat para completar su victoria, decapitando al gigante como prueba de la liberación de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 49 a 51. Mientras el cuerpo sin vida de Goliat yace en el suelo, el ejército israelita, alentado por el coraje de David, se lanza al ataque. Lo que antes era un enfrentamiento marcado por el miedo y la duda se convierte en una victoria arrolladora, ya que los israelitas persiguen a los filisteos hasta las puertas de Cron y el valle de Saharaim, derribándolos en el camino. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 50. La muerte de Goliat marcó un punto de inflexión en el conflicto de Israel con los filisteos. Pero la amenaza de los gigantes no terminó ahí. Goliat no era un guerrero aislado, era uno de varios gigantes que continuaron desafiando a Israel y a su Dios. Después de la caída de Goliat, sus hermanos y otros descendientes del linaje de los Nefilim continuaron amenazando a los israelitas, presentando un desafío formidable que requería más que mera fuerza física, requería una fe inquebrantable en Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 22, vemos la lucha continua entre los israelitas y los gigantes restantes de Gat. Estos gigantes no solo eran imponentes físicamente, sino que también simbolizaban la rebelión espiritual de aquellos que se oponían al pueblo de Dios. Los hombres de David, empoderados por el mismo Dios que fortaleció a David contra Goliat, enfrentaron a cada uno de estos gigantes en batalla. En número 1, Ishbi-Benob, el gigante vengativo. Ishbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, asumió el manto de la venganza tras la muerte de Goliat. Armado con una lanza cuya punta pesaba 300 siclos de bronce, puso su mirada en matar a David, quien había matado a su hermano. En medio de la batalla, David se encontró en una posición vulnerable, pero la provisión de Dios estaba cerca. Abisai, uno de los leales guerreros de David,
intervino en el momento crítico, derribando a Ishbi-Benob y rescatando a David. Leemos en la escritura entonces Ishbi-Benob, uno de los descendientes del gigante, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, que estaba armado con una espada nueva, pensó en matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, acudió en su ayuda y golpeó al filisteo y lo mató. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 16 a 17. Esta victoria no fue solo un triunfo personal para Abisai, fue un testimonio de la protección de Dios sobre David y de su fidelidad en la batalla. Al número 2 Saf o Sipai, la batalla continúa. Las batallas contra los parientes de Goliat no cesaron. Saf, otro de los hermanos del gigante, se levantó para desafiar a Israel. Fue enfrentado por Sibecai el Husatita, uno de los hombres valientes de David. Con la fuerza de Dios, Sibecai derribó a Saf, demostrando que el poder de Dios aún prevalecía sobre las fuerzas de la intimidación y el miedo. Leamos la escritura. Pasado algún tiempo, hubo otra batalla con los filisteos en Gob. En ese momento Sibecai el Husatita mató a Saf, uno de los descendientes del gigante. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 18. Estos encuentros ilustran un patrón visto a lo largo de la Biblia. El pueblo de Dios a menudo enfrenta probabilidades imposibles, pero aquellos que confían en Él encuentran la victoria. No fue la fuerza de los hombres la que venció a estos gigantes, sino la fuerza de Dios actuando a través de ellos. En número 3, Lahmi, la caída de un gigante. Lahmi, otro hermano de Goliat, empuñaba una lanza como una vara de tejedor, un arma diseñada para infundir miedo. Fue asesinado por Elhanan, un guerrero menos conocido pero valiente del ejército de David. Esta batalla continuó solidificando la idea de que ningún enemigo, por intimidante que fuera, podía resistir contra aquellos que luchaban en el nombre de Dios. Leamos la escritura. En otra batalla con los filisteos, Elhanan, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat el Gitita, que tenía una lanza con una asta como la de un tejedor. En primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 5. En número 4, el gigante sin nombre con 6 dedos y 6 dedos del pie, el último provocador. Quizás el más inusual de estos gigantes fue el que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Una rareza física que solo añadía a su presencia amenazante. Como Goliat se burló de Israel desafiándolos a enfrentarlo. Sin embargo, Jonatán, el sobrino de David, se levantó a la ocasión y lo derribó, poniendo fin a otra amenaza para Israel. Leamos la escritura. Y hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Y también era descendiente de los gigantes. Y cuando desafiaba a Israel, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo derribó. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Versículos 20 a 21. Estas batallas fueron más que encuentros militares, fueron conflictos espirituales que demostraron la soberanía de Dios. Cada victoria sobre estos gigantes fue una declaración de que Dios seguía en control, que Él pelea por su pueblo, y que ninguna fuerza, por aterradora que sea, puede resistir su poder. En conclusión, la historia de Goliat y sus hermanos no se trata solo de gigantes físicos, se trata de superar lo que parece insuperable a través de la fe en Dios. Si David, un joven pastor, pudo enfrentarse a un gigante con solo una onda, ¿qué podría hacer Dios a través de ti? Así que, la próxima vez que enfrentes un gigante en tu vida, recuerda las palabras de David: la batalla es del Señor. Confía en Él y mira cómo los gigantes caen. Gracias por vernos. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más enseñanzas bíblicas. Y cuéntanos en los comentarios qué gigantes estás enfrentando hoy. ¿Cómo podemos orar por ti? Hasta la próxima. Mantén tu fe fuerte y recuerda que con Dios todas las cosas son posibles.